Carta U. Elección del tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra deberá elegirse partiendo de consideraciones estadísticas, tales como especificar un tamaño de la muestra lo suficientemente grande para asegurar un límite de control inferior positivo o para obtener una probabilidad particular de detectar un corrimiento en el proceso. De manera alternativa, podrían incluirse factores económicos en la determinación del tamaño de la muestra. Una carta de control basada en el número promedio de disconformidades por unidad de inspección. Si se encuentra X disconformidades totales en una muestra de N unidades de inspección, entonces el número promedio de disconformidades por unidad de inspección es U igual a X sobre N. Obsérvese que X es una variable aleatoria de Poisson. Por consiguiente, los parámetros de la carta de control para el número promedio de disconformidades por unidad de inspección son los siguientes, donde U media representa el número promedio de disconformidades por unidad en el conjunto de datos preliminares. Los límites de control encontrados con la ecuación anterior se habrían considerado como límites de control de prueba. A la carta de control para el número promedio de disconformidades por unidad se le llama carta U. Ejemplo: un fabricante de computadoras personales desea establecer una carta de control para las disconformidades por unidad de la línea de ensamblaje final. El tamaño de la muestra se selecciona de 5 computadoras. En la tabla siguiente se muestran los datos del número de disconformidades en 20 muestras de 5 computadoras cada una. A partir de estos datos, se estimaría que el número promedio de disconformidades por unidad es 1.93. Por lo tanto, los parámetros de la carta de control son límite superior de control 3.79, línea central 1.93, límite inferior de control 0.07. En la siguiente gráfica se muestran las cartas de control. Los datos preliminares no indican falta de control estadístico, por lo tanto, los límites de control de prueba dados aquí se adoptarían para fines de control actual. De nueva cuenta, aun cuando el proceso está bajo control, el número promedio de disconformidades por unidad es inaceptable e incluso si se trata de disconformidades no funcionales o de apariencia, hay demasiadas. La administración debe emprender una acción para mejorar el proceso. Procedimientos con tamaño de la muestra variable. Las cartas de control para disconformidades se forman ocasionalmente utilizando una inspección del 100% del producto. Cuando se emplea este método de muestreo, el número de unidades de inspección en una muestra por lo general no será constante. Por ejemplo, la inspección de rollos de tela o papel lleva con frecuencia a una situación en la que el tamaño de la muestra varía, ya que no todos los rollos tienen exactamente la misma longitud o anchura. Si se utiliza una carta de control para disconformidades, carta C, en esta situación, tanto la línea central como los límites de control varían con el tamaño de la muestra. La interpretación de una carta de control así será complicada. El procedimiento correcto es emplear una carta de control para disconformidades por unidad, carta U. Esta carta tendrá una línea central constante. Sin embargo, los límites de control varían inversamente con la raíz cuadrada del tamaño de la muestra N. Ejemplo: en una planta de acabados textiles se inspecciona la tela teñida para ocurrencia de defectos en cada 50 metros cuadrados. En la tabla siguiente se muestran los datos de 10 rollos de tela. Se usarán estos datos para establecer una carta de control para las disconformidades por unidad. La línea central de la carta deberá ser el número promedio de disconformidades por unidad de inspección, es decir, el número promedio de disconformidades por 50 metros cuadrados, calculado como 1.42. Obsérvese que U promedio es el cociente del número total de disconformidades observadas y el número total de unidades de inspección. Los límites de control de esta carta se calculan a partir de la ecuación con NI en lugar de N. La anchura de los límites de control varía inversamente con NI, el número de unidades de inspección, en el rollo. En la siguiente tabla se presentan los cálculos para los límites de control.
La siguiente gráfica es la carta de control para las disconformidades por unidad con tamaño de la muestra variable.